Esta tarde nos acompaña Juan Vázquez, él es oficial de comunicación de Artículo 19 y queremos conversar con él sobre el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Me da mucho gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Terminar con la impunidad. Es un tema central porque precisamente de eso hablábamos al inicio de nuestro programa, al hablar de la gran cantidad de personas asesinadas en el mes de octubre, en lo que va de la presente administración, precisamente por la garantía que sienten los grupos de criminales de impunidad. ¿Cómo poder abordar este asunto para que evidentemente darle mayor protección a los periodistas? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, como bien lo dices, la impunidad es uno de los factores más importantes que permiten que los crímenes contra periodistas pues continúen. En el caso mexicano, el 98% de los crímenes contra periodistas permanecen sin justicia, sin saber incluso la verdad. Y es por eso que en el marco precisamente del Día para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas, Artículo 19 lanza una campaña que busca visibilizar el riesgo en el cual viven las y los periodistas. Creamos un sitio web especial que es artículo19.org/periodismo en riesgo, en donde las personas pueden ver la información respecto a este tema, así como otros factores relacionados con la violencia contra la prensa que pues derivan en esta situación que pues nos tiene aquí convocados. Sí, correcto. Ahora, ¿no valdría la pena hacer una especie de manual de supervivencia de periodistas en países como México, Afganistán, Irán y todos estos países peligrosos para ejercer esta profesión? ¿Cómo lo ves, Juan Vázquez? Pues el manual de supervivencia tendría que explicar cómo es que se están dando estas circunstancias. Una de ellas es, como ya lo mencionamos, la impunidad y que deriva de una falta de voluntad política por parte de las autoridades, no solamente por investigar los casos, por brindar verdad y justicia, como había mencionado, pero también no solamente por detener a los autores materiales en el caso de de los asesinatos, pero también conocer a los autores intelectuales. También que esa falta de voluntad política del Estado de investigarse a sí mismo, porque en el 40% de las agresiones que documentamos en el artículo 19 contra la prensa, son funcionarios públicos los que pues son los perpetradores de esta violencia. Además, también en este manual pues tendríamos que explicar cómo funciona el sistema de protección, cómo funciona que al final los mecanismos de protección, tanto el federal como los estatales, pues priorizan la parte del Ujú, presupuesto por encima de la vida de las y los periodistas en riesgo, reaccionan a las agresiones, más no previenen las mismas, y ujú. junto con este abandono por parte de las fiscalías, en donde precisamente no hay, tanto las estatales como la federal, no hay una independencia, pues bueno, en este manual tendríamos que contar cómo ir navegando precisamente con este abandono Ujú. total que existe por parte del Estado. Y yo sumaría que en esto mismo, pues tendríamos que pedirle a la sociedad, y es por eso que de nuevo estamos haciendo esta campaña, para que se sensibilice, conozca estas razones y entonces también pueda entender que como parte de la estigmatización, pues la prensa es una aliada, está cumpliendo con un papel de servicio público como otras profesiones, como otros oficios, y que tendrían que respaldarle en su Ujú. búsqueda de justicia y de verdad y de tener garantías para hacer con seguridad su trabajo. Nos dejas pensando en la grave situación en la que se encuentra la clase política mexicana, porque nos acabas de decir que son los funcionarios públicos los principales o en un gran porcentaje perpetradores de la violencia contra periodistas, pero ¿qué tal cuando están buscando a través del voto esas posiciones de servidores públicos? También son víctimas de una gran cantidad de asesinatos. Antes y después finalmente tienen este estigma de la violencia. ¿Qué hacemos con ello desde artículo 19, Juan Vázquez? Bueno, por una parte, de nuevo, recordarle a los funcionarios públicos que dentro de sus funciones, pues no está la de la estigmatización de la prensa, es decir, no pueden criticar a la prensa por hacer su trabajo. La Así prensa es. es crítica, la prensa es la que está, pues al final, haciendo las preguntas que tiene que hacer para que entonces todos los ciudadanos, todas las ciudadanas podamos conocer respecto a su trabajo y podamos exigir una debida rendición de cuentas. Al final no hay otra profesión que haga eso. Desafortunadamente, en el sentido de las profesiones en riesgo, pues
Podemos pensar que pues policías, que bomberos, que rescatistas, estas personas que dan su vida por salvar la vida de otras personas o por ayudar a otras personas sin buscar nada a cambio, más que hacer su trabajo, pues los periodistas y las periodistas también están en esa línea, en donde al final pues también sí tienen que, igual que los bomberos, igual que los policías, tienen que responder a un hecho violento, ¿no? Entonces van a esos hechos, van a cubrir, pero desafortunadamente el cubrir, el informar, el investigar, pues termina costándoles la vida. Sí. Y eso al final las personas, en general la sociedad no ha podido reconocerlo, y no al final no porque puedan empatizar con ello, sino porque la estigmatización es tan fuerte, es algo tan difícil de ignorar, porque viene de diferentes lugares, pero sobre todo viene desde un aparato muy poderoso que es al final el Estado, que ha hecho de su espacio, de su voz, una campaña constante contra la prensa, en donde la sociedad no ha podido reconocer el valor que tiene la información. Bien, pues Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo de México a través de nuestra señal de televisión y seguiremos en esta comunicación que tenemos con Artículo 19. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias.